Pues seguimos en Negocios Televisión cuando son las 8:26 de la tarde, hora central europea. Nosotros que vamos a poner la mirada a la situación geopolítica también que está viviendo Estados Unidos y lo que respecta a la relación con Rusia y Ucrania. Tenemos para hablar de ello a Jesús Gil, profesor del Máster de Geopolítica y Ciberseguridad de la UNIR. Muy buenas noches, Buenas Jesús. noches. Un placer tenerle de nuevo por aquí en Negocios Televisión. El placer es mío. Quería preguntarle, continuamos con el cierre gubernamental del Gobierno Federal de Estados Unidos echado, todavía sin resolverse, y las elecciones en Nueva York que han marcado la jornada durante esta semana por esa alta polarización. ¿Cree usted que la situación política actual refleja cierto agotamiento en el sistema o una oportunidad de renovación democrática? Realmente estamos viviendo tiempos interesantes, como parafraseando al viejo sabio chino, que es una maldición china, como bien sabemos, que vivas en tiempos interesantes. Realmente están sucediendo muchas cosas muy a prisa. Ya hemos visto los últimos 11 meses, prácticamente ya, con el gobierno del 47 presidente Donald John Trump, que están incidiendo mucho en el mundo. Parece que hubiésemos tenido ya 10 años con Trump como 47 presidente. Y realmente todo lo que sucede es un reflejo de lo que está sucediendo en el mundo y concretamente en los Estados Unidos de América, en el cual, igual que muchos países del mundo, no solamente en los Estados Unidos de América, la población está muy dividida, prácticamente diríamos al 50%. Lo estamos viendo en España, lo estamos viendo en los Estados Unidos de América, que hay un apoyo muy fuerte todavía al presidente Donald John Trump. Podemos hablar de más de un tercio del electorado, pero claro, hay una gran cantidad de electorado que supera más allá del 40%. Estamos hablando en el caso de Nueva York, que ha superado el 50%, que le ha dado el mandato a Mamdani, sí, aunque suene un parafraseo. Un hombre muy interesante, un hombre con un gran acervo intelectual detrás. No es cualquiera, él viene de una familia, como digo, con mucho sustrato intelectual. Su padre profesor en Columbia, una de las grandes universidades del mundo. Su madre una reputada cineasta de origen hindú, porque sus ancestros son de Asia Central. No estamos hablando de alguien que viene de Oriente Medio, aunque su familia política, por parte de su señora, tuvieron nupcias no hace mucho, viene de Siria. Entonces es una mujer laica, es decir, no estamos hablando de una familia islamista, sí, estamos hablando de una familia con una apertura de mentes, es decir, es otra visión también del mundo musulmán, en el sentido de que es una familia de musulmanes abiertos, y al mismo tiempo que yo no significo desde este punto de vista que haya una involución en Nueva York. Veremos cómo afectan a los mercados lo que sucede ahora en la costa este, porque no solamente es Nueva York, en el estado de Virginia, sede de la Confederación Americana y del viejo sur de los Estados Unidos, ha ganado el Partido Demócrata con una ideología un poco más a la izquierda de lo que es habitual en el Partido Demócrata, y también con el estado de New Jersey, al otro lado de Nueva York. Es decir, toda esa costa este se está viendo repoblada de nuevo por el Partido Demócrata, pero un Partido Demócrata que no tiene que ver con el establishment actual. Es decir, sería un poco la tendencia a Sanders, que es por otra parte un hombre muy interesante, y que en cierta manera es la polarización de la que hablaba. Es decir, las masas, la parte de la población de los Estados Unidos de América que está rechazando a Donald John Trump en su presidencia, realmente va a votar al Partido Demócrata, pero no los candidatos más establishment o más centro-derecha, que podríamos decir, partido entre el centro y el centro-derecha, no realmente un centro-izquierda, pero realmente con estos nuevos candidatos se está volviendo a un centro-izquierda y una izquierda cercana quizás al actual PSOE español. Quizás, como han dicho parte de la prensa española, parafraseándola, el PSOE es en cierta manera un vencedor de estas elecciones en Nueva York. Lo dejo en suspenso. Pues sí, como acaba de resaltar, es Nueva Jersey y Virginia también han sido unos de los factores que podría explicar esos barrios obreros de la mayoría hispana y también de color, que ha vuelto a apoyar al Partido Demócrata después de votar a Donald Trump en 2024. ¿Qué factores podrían explicar este comportamiento? Pues varias cuestiones. Vamos a ver, curiosamente una de ellas podría ser la propia personalidad del Donald John Trump. Es un hombre inteligente, astuto para los negocios, pero no es un hombre culto.
Es un hombre con exabruptos, un hombre ciclotímico, un día dice una cosa, un día dice otra cosa, y eso afecta mucho a la gente. No él, su personalidad, de que es un hombre con arrojo, hay que reconocerlo, como lo también tenía el pobre Berlusconi. En esa línea, quizás Berlusconi fuese un poco más cerebral que él. Él es un hombre muy físico y, claro, eso por una parte. Por otra parte, que se están dando cuenta las masas que están perdiendo poder adquisitivo en Estados Unidos. Esa clase obrera está perdiendo adquisición a bienes de primera necesidad, a la vivienda. Fíjense, un poco como un parangón con lo que está sucediendo con el mundo europeo, el caso de España. Entonces eso ha incidido mucho y, en tercer lugar, podríamos decir la imagen que está teniendo Estados Unidos en el mundo, que realmente esa Make America Great Again realmente no se plasma mucho porque da una visión un tanto errática. O sea, la gente está pensando en otros factores, en otras posibles potencias. El caso de la República Popular China, que está aprovechando toda esta coyuntura, que se salga, por ejemplo, Estados Unidos de América de la UNESCO, lo aprovecha la República Popular de China para hacer su propaganda. Es decir, curiosamente se está logrando lo contrario que pretendía el presidente Donald John Trump, de volver a esa gran América. Realmente se está polarizando mucho más. Y también mirando a la situación que está aumentando esas tensiones diplomáticas entre Estados Unidos y Venezuela, especialmente con esas recientes sanciones que hemos visto durante semanas anteriores, esos movimientos en la frontera, ¿considera que hay espacio real para dialogar entre ambos países o estamos ante una nueva etapa de confrontación regional que podría también salpicar al resto de América Latina? Una cuestión muy interesante, la cuestión LATAM a través de Venezuela, lo que supone la visión de la administración del 47 presidente, Donald John Trump, porque, vamos a ver, una cosa es Venezuela y los venezolanos y otra cosa es el gobierno que tienen actualmente. Es un gobierno corrupto, es un gobierno que tiene que ver con ciertos tráficos ilícitos, es una potencia en petróleo, eso es muy importante, en hidrocarburos. Entonces, eso por una parte. Hay que pensar lo que sucedió durante una de las presidencias de ese gran presidente que fue Ronald Reagan, que la conquista de Granada, en aquella época era la lucha de la Guerra Fría por la geopolítica, por tener un lugar que iba a caer en manos del comunismo, del bloque controlado por la Unión Soviética. Entonces, en cierta manera, el presidente Donald John Trump, que tiene uno de sus ídolos en Ronald Reagan, quiere imitarlo en parte, ahí podría tener una oportunidad para lo que hizo, es decir, quitar uno de los polos de atracción de la Federación Rusa, que sabemos que se está creando tensión, que quiere enviar efectivos, han hablado con el presidente Maduro, pero claro, no olvidemos, es una dictadura, es un presidente corrupto, no se han seguido las reglas democráticas cuando han habido unas elecciones. Realmente el Nobel de la Paz muy bien dado a la señora, a la oposición, y que realmente yo no descarto de que haya una invasión de Venezuela, es decir, vaya más allá de estos ataques que están habiendo contra lanchas, sean o no de narcotraficantes. La verdad que están siendo muy contundentes, han habido ahí bastantes decenas de muertes y claro, todo quizás pueda llevar a una confrontación futura, no digo a un plazo corto, pero quizás a un plazo medio. Es posible porque ahí entonces estaría teniendo una buena punta de lanza Donald John Trump, digamos, con esa dominación a través de Venezuela. Recordemos el caso de Panamá en el pasado, en los años 80, o el caso de Granada. Pues vendría a ser un poco como un parangón, es decir, una generación después tenemos otro caso parecido. Claro, ¿y de qué manera podría afectar también con las relaciones que tiene Estados Unidos con México? Pues vamos a ver, México es un gran país, es uno de los grandes países iberoamericanos de la TAM del mundo, es una gran potencia, es un país que tiene mucho poder, pero claro, esto también afectaría indiferentemente. Si Estados Unidos demuestra que es capaz de invadir Venezuela por sus intereses o acabar de otra manera con ese régimen, aunque no sea una invasión muy brutal, realmente está enviando también un mensaje a otros regímenes de la TAM. Claro. Es decir, ojo, tengan cuidado, que aquí están los Estados Unidos de América, que es capaz
de volver a ciertos viejos tiempos. ¿Qué tendría que pasar para que Donald Trump frenara esa entrada marítima y terrestre a Venezuela? Pues mira, una situación, es muy interesante la pregunta, una solución, aunque pueda parecer una cosa medio fantasiosa, sería de que Maduro y todo su régimen abandonasen el país, largasen, dejasen que entrase la oposición, que tomase lugar un régimen democrático, el caso de la oposición democrática, y entonces ahí prácticamente no habría muertos, no habría invasión, no habría destrucción. Como siempre, todas las guerras, cuando empieza una guerra acaba la verdad y empiezan las destrucciones, son mortíferas porque la pagan inocentes que no tienen nada que ver con el régimen de Maduro, pero sería una buena solución. Tiene que darse cuenta el régimen que hay en Venezuela, que no tiene punto de salida, no puede enfrentarse incluso con sus aliados militares, en el caso de la Federación Rusa, no puede tener suficiente poder para enfrentarse con los Estados Unidos. Sigue siendo la gran potencia militar del planeta. La República Popular China, incluso conjuntada con la Federación Rusa, es incapaz de hacerle frentes solo a los Estados Unidos. Fíjese la cantidad de portaaviones en activo. Fíjese cuántos portaaviones tiene en activo la República Popular China, Rusia, remedos de un solo portaavión. Estados Unidos supera los 15, está construyendo más. Dentro de pocos años se superará la veintena. Son ciudades flotantes, son auténticas fortalezas militares. Con lo cual, y no hablemos de todos los submarinos, de todo el poderío cibernético, es decir, por la cuenta que les trae a los maduros, fíjese lo que les ha sucedido a los Assad o lo que se sucedió con Saddam Hussein a principios de siglo en Irak. Yo creo que lo mejor para todos los venezolanos es que ellos abandonen el poder, se larguen y entonces se convoquen elecciones democráticas y sin invasión se pacifique esa zona del mundo. Y Jesús, mirando también a la situación después de más de un año de conflicto entre Israel y Hamás, con la región aún en crisis humanitaria, ¿qué papel cree que debería asumir la comunidad internacional para poder evitar una escalada mayor y promover esa paz duradera? Porque veíamos que llegaba ese acuerdo de paz con Donald Trump, pero parece que no del todo. Sí, una situación interesante. Vamos a ver. El plan de paz de Donald John Trump, con todas sus buenas intenciones o intereses, le interesa mucho el Nobel de la Paz, no es ningún secreto, es una cosa que todo el mundo sabemos, es un hombre que tiene su propio ego, pero vamos a ver, existe un plan de paz, eso, gracias a Dios, ha situado todo en un momentum, en un momento de espera, se han liberado rehenes vivos, han podido llegar al Estado de Israel, también gran parte ya de los rehenes fallecidos que estaban en poder de Hamás, y eso por lo menos es algo bueno que ha traído el proceso de paz. Que llegue a ser una paz duradera, yo tengo mis dudas. Sabemos que es una zona donde están muy enquistados los enfrentamientos y no nos olvidemos, Hamás no es toda Palestina, eso hay que decirlo. Tiene que entrar por la situación de los dos estados, pero es que Hamás no es el Estado de Palestina. Hamás es un grupo terrorista que es supremacista y que quiere destruir el Estado de Israel. Entonces está claro que jamás debe desaparecer. Pero claro, que haya más guerra, que haya más destrucción. Ya vemos en qué caso ha quedado Gaza, la hambruna, todo lo que está sucediendo, no es el camino. El caso de Benjamin Netanyahu, un hombre bastante cerebral, mucho más cerebral que Donald John Trump. John Trump es, como he dicho, inteligente, astuto, pero este es un hombre cerebral, un hombre con estudios, un hombre con 2 carreras, con 2 doctorados, ha estudiado en la costa este, es un hombre que proviene de una familia muy conocida laica en Israel, sí. Pero claro, la sombra de su hermano, Johnny, el gran héroe de Entebbe, aquella liberación a mitad de los años 70 de los rehenes israelíes en Uganda, la dictadura de Idi Amin Dada, que los tenía prisioneros. Él fue la única víctima, el jefe del operativo, qué casualidad, el pobre hombre. Entonces él es una leyenda viva, un héroe, uno de los grandes héroes de Israel. Entonces, claro, el primer ministro, Benjamin Netanyahu, que es un animal político, porque de los 30 años que lleva en política, más de 17 primer ministro, y después de los otros 13 parte en otros gobiernos. Es decir, ha estado prácticamente toda su vida política en el poder. Eso no puede decirlo ni el presidente Sánchez ni el presidente González. Es un animal político, uno de los grandes animales políticos de esta generación. Pero claro, es un hombre que desde mi punto de vista está equivocado.
Es un hombre que todavía está lúcido, acaba de cumplir 76 años hace unas pocas semanas, pero desde mi punto de vista, esa manera muy brutal y contundente como ha actuado Israel en Gaza la ha hecho perder la guerra de la propaganda y la guerra de la diplomacia internacional, con lo cual Israel, no siendo el villano en toda esta guerra, porque estaba luchando contra un grupo terrorista, había cometido aquellos crímenes del Sábado Negro el 7 de octubre del 2023. Entonces, ellos responden, pero responden de una manera tan brutal que el mundo olvida a todos los rehenes y se centra en lo malo que es el Estado sionista, en lo malo que es Israel, cuando realmente partían como los buenos en toda esta ecuación y que no deben dejar de serlo. Es decir, otra cosa es lo que pasa en el futuro, y ahí entraría en la ecuación el caso de Hamás actualmente en Turquía. Porque, vamos a ver, Israel es una gran potencia. Un país en 2 generaciones, desde el año 47, se ha convertido en la gran superpotencia planetaria que es, con menos de 10 millones de habitantes. Un líder en tecnología militar, un líder en servicios. Ir allí es estar en Occidente, en Oriente Medio, pero claro, se ha imbuido un poco de todas esas luchas tribales de Oriente Medio. Y no olvidemos que los terroristas de Hamás, varios de los prisioneros que capturó el día 7 de octubre del 2023, eran árabes. Porque divide et impera, el Estado israelí tiene ciudadanos árabes también, y árabes musulmanes, no estamos hablando de árabes cristianos. Entonces todo eso es fundamental, y comprender de que Israel tiene aliados árabes fuera de las fronteras de Israel, el caso de los drusos en Siria, en el Líbano. Entonces, poblaciones también cristianas, hay también aliados de Israel, árabes cristianos. Entonces, eso entra un poco en la geopolítica versus Turquía, que curiosamente hace 30 años era el gran aliado regional, la República de Turquía, que es el nombre oficial desde hace unos pocos años, de Israel, pero hoy en día es el gran enemigo geopolítico. Es decir, quien venza de esta lucha geopolítica entre Turquía e Israel podría dominar el alma de Oriente Medio, con lo cual una persona tan inteligente como Benjamin Netanyahu, y también lo es inteligente y astuto políticamente Recep Tayyip Erdogan, el presidente turco, pero no olvidemos que ahí hay un talón de Aquiles para ambos, es decir, se están enfrentando 2 grandes líderes políticos de la zona, en este caso de Turquía versus Israel. Pues veremos a ver si también puede la comunidad internacional frenar toda esta escalada, cómo continúa también el cierre del gobierno en Estados Unidos y la tensión, esa posible confrontación, si hay espacio o no para que continúe o que se abra un diálogo entre Estados Unidos y Venezuela. Jesús Gil, profesor del Máster de Geopolítica y Ciberseguridad de la UNIR, muchísimas gracias por acompañarnos esta noche en este cierre de Wall Street. Gracias a ustedes. Pues nosotros que vamos con una información de última hora, porque, atención, acaban de informar que el premio Nobel de James Watson fallece a los 97 años. James Dewey Watson, el director del proyecto Genoma Humano y quien ayudó a descubrir la estructura del ADN, ha fallecido durante la jornada de hoy, viernes 7 de noviembre, a los 97 años. Watson, el ganador del premio Nobel por su descubrimiento a la estructura del doble hélice del ADN, acaba de fallecer, y que fue cancelado en 2019 por comentarios sobre la base genérica de las diferentes de inteligencia entre razas. Pues Watson, que ha sido despojado de varios títulos honoríficos por el laboratorio Cold Spring Harbor debido a sus opiniones sobre la inteligencia y sobre la raza. Acaba de fallecer a los 97 años. Nosotros que hacemos una pequeña pausa publicitaria y enseguida volvemos con más información y mirando a las últimas horas. Muchísimas gracias.